Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Parte tercera. Capítulo primero. Costumbres turcas. 1. Juan Pablo Rubín no podía vivir sin pasarse la mitad de las horas del día o casi todas ellas en el café. Amoldada su naturaleza a este género de vida, habríase tenido por infeliz si el trabajo o las ocupaciones le obligaran a vivir de otro modo. Era un asesino implacable y reincidente del tiempo, y el único goce de su alma consistía en ver cómo expiraban las horas dando boqueadas, y cómo iban cayendo los periodos de fastidio para no volver a levantarse más. Iba al café al mediodía, después de almorzar, y se estaba hasta las 4 o las 5. Volvía después de comer, sobre las 8, y no se retiraba hasta más de medianoche o hasta la madrugada, según los casos. Como sus amigos no eran tan constantes, pasaba algunos ratos solo, meditando en problemas graves de política, religión o filosofía, contemplando con incierto y soñoliento mirar las escayolas de la Escocia, las pinturas ahumadas del techo, los fustes de hierro y las medias cañas doradas. Aquel recinto y aquella atmósfera eranle tan necesarios a la vida, por efecto de la costumbre, que sólo allí se sentía en la plenitud de sus facultades. Hasta la memoria le faltaba fuera del café, y como a veces se olvidara súbitamente en la calle de nombres o de hechos importantes, no se impacientaba por recordar, y decía muy tranquilo: en el café me acordaré. En efecto, apenas tomaba asiento en el diván, la influencia estimulante del local dejábase sentir en su organismo. Heridos el olfato y la vista, pronto se iban despertando las facultades espirituales, la memoria se le refrescaba y el entendimiento se le desentumecía. Proporcionábale el café las sensaciones íntimas que son propias del hogar doméstico, y al entrar le sonreían todos los objetos, como si fueran suyos. Las personas que allí viera constantemente, los mozos y el encargado, ciertos parroquianos fijos, se le representaban como unidos estrechamente a él por lazos de familia. Hasta con la jorobadita que vendía en la puerta fósforos y periódicos tenía cierto parentesco espiritual. Pero aunque Juan Pablo se encariñaba de este modo con el local, había cambiado de café bastantes veces en el espacio de 5 años. Equivalía esto a mudar de vivienda, y como todos los cafés de Madrid se parecen, lo mismo que se parecen las casas, Juan Pablo llevaba en sí propio su domesticidad, y a los 2 días de frecuentar un café, ya se encontraba en él como en familia. Los cambios eran determinados por ciertas corrientes de emigración que hay en la sociedad de los vagos y que no se sabe a qué obedecen. Unas veces el impulso partía de algunos amigos inconstantes, tocados de la manía de la variedad. Otras la emigración era motivada por una cuestión muy desagradable con aquel señor de la mesa próxima. Ya provenía de que el amo del café se portó cochinamente cobrando a la tertulia unas copas, que se habían roto al discutir las verdaderas causas de la muerte de Concha en Montemuru. Ya, por fin, de un desmejoramiento progresivo e intolerable del género, razón por la cual desearan muchos estrenar los establecimientos nuevos o renovados. Juan Pablo no gustaba de iniciar ninguna corriente de emigración, pero las seguía casi siempre. En estas corrientes es fácil que se pierda alguno de la partida, o por rebelde a las mudanzas o porque las deudas le cautivan en el antiguo local y allí le hipotecan la asistencia, pero en cambio siempre se gana algún tertulio nuevo que viene a refrescar las ideas y las bromas. Quien se hubiera tomado el trabajo de seguir los pasos de Rubín desde el 69 al 74, le habría visto parroquiano del Café de San Antonio en la corredera de San Pablo, después del Suizo Nuevo, luego de Platerías, del Siglo y de Levante. Le vería, en cierta ocasión, prefiriendo los cafés cantantes y en otra abominando de ellos, concurriendo al de Gallo o al de la Concepción Jerónima cuando quería hacerse el invisible, y por fin, sentar sus reales en uno de los más concurridos y bulliciosos de la Puerta del Sol. Al mediodía era siempre de los retrasados, porque se levantaba tarde. Por la noche era infaliblemente el primero. Rara vez, al entrar, encontraba ya allí a don Evaristo González Feijóo, o a Leopoldo Montes. La tertulia de la noche tenía su personal distinto de la del día, y eran pocos los que asistían a una y otra. Solo Rubín era punto fijo en ambas. La peña aquella ocupaba 3 mesas, y antes de que los parroquianos llegaran,
el mozo les ponía a todos el servicio. Juan Pablo entraba a las 8, cuando aún no había en el local más que 3 o 4 personas, y los mozos estaban de conversación sentados junto al mostrador. En este, el amo o encargado preparaba los servicios, poniendo pilas de platillos de azúcar. Cada instante se abría la puerta de cristales para dar paso a algún parroquiano que entraba quitándose la bufanda o desembozándose, y luego se cerraba con fuerte batacazo, para volverse a abrir enseguida con estridente chirrido de goznes mohosos. Era un estribillo abrumador. Chirris. Entrada del individuo con su puro destanco en la boca. Después pum y otra vez chirris. El amo saludaba desde el mostrador a algún parroquiano que le caía cerca. Los más gustaban de que se les sirviera el café sin ninguna tardanza, y daban palmadas si el chico no venía pronto. Juan Pablo entraba despacio y muy serio, como hombre que va a cumplir una obligación sagrada. Dirigía el paso gravemente hacia las mesas de la derecha y se sentaba siempre en el propio sitio con matemática exactitud. El mozo le saludaba en el momento de dar un restregón con el paño a la mesa, y él, contestando con cierta dignidad, frotábase las manos, se acomodaba bien en el asiento, conservando la capa sobre los hombros. Después acercaba el vaso, poniendo a la derecha, a la discreta distancia que se pone el tintero para escribir, el platillo del azúcar, y luego atendía a la operación de verter en el vaso la leche y el café, poniendo mucho cuidado en que las proporciones de ambos líquidos fueran convenientes y en que el vaso se llenara sin rebosar. Esto era elemental. Después cogía la cuchara con la mano izquierda y con la derecha iba echando pausadamente los terrones, dirigiendo miradas indulgentes a todo el local y a las personas que entraban. Como veterano del café sabía tomarlo con aquella lentitud y arte que corresponden a todo acto importante. Imposible que la historia siga a este hombre en todos sus periodos cafeteros. Pero no se puede pasar en silencio la etapa aquella de la Puerta del Sol, en que Rubín tenía por tertulios y amigos a don Evaristo González Feijóo, a don Basilio Andrés de la Caña, a Melchor de Relimpio y a Leopoldo Montes, personas todas muy dadas a la política, y que hablaban del país como de cosa propia. Teniendo todos la misma manía, cada cual cultivaba una especialidad, pues Leopoldo Montes llevaba un día y otro infaliblemente, noticias de crisis. Don Basilio descendía siempre a menudencias de personal. Relimpio era procaz y malicioso en sus juicios. Rubín descollaba por suponerse que todo lo sabía y que se anticipaba a los sucesos viéndolos venir, y por último, Feijóo era profundamente escéptico, y tomaba a broma todas las cosas de la política. Allí brillaba espléndidamente esa fraternidad española en cuyo seno se dan mano de amigo el carlista y el republicano, el progresista de cabeza dura y el moderado implacable. Antiguamente, los partidos separados en público, estabanlo también en las relaciones privadas. Pero el progreso de las costumbres trajo primero cierta suavidad en las relaciones personales, y por fin la suavidad se trocó en blandura. Algunos creen que hemos pasado de un extremado mal a otro, sin detenernos en el medio conveniente, y ven en esta fraternidad una relajación de los caracteres. Esto de que todo el mundo sea amigo particular de todo el mundo es síntoma de que las ideas van siendo tan solo un pretexto para conquistar o defender el pan. Existe una confabulación tácita, no tan escondida que no se encuentre a poco que se rasquen los políticos, por la cual se establece el turno en el dominio. En esto consiste que no hay aspiración, por extraviada que sea, que no se tenga por probable. En esto consiste la inseguridad, única cosa que es constante entre nosotros, la ayuda masónica que se prestan todos los partidos desde el clerical al anarquista, lo mismo dándose una credencial vergonzante en tiempo de paces, que otorgándose perdones e indultos en las guerras y revoluciones. Hay algo de seguros mutuos contra el castigo, razón por la cual se miran los hechos de fuerza como la cosa más natural del mundo. La moral política es como una capa con tantos remiendos, que no se sabe ya cuál es el paño primitivo. Hablando de esto, Feijóo y Rubín achacaban la relajación de los caracteres a los desengaños. Yo, decía Feijóo, soy progresista desengañado, y usted tradicionalista arrepentido. Tenemos algo de común, el creer que todo esto es una comedia y que solo se trata de saber a quién le toca mamar y a quién no. II. Don Evaristo González Feijóo merece algo más que una mención en este relato. Era hombre de edad,
solterón, y vivía desahogadamente de sus rentas y de su retiro de coronel del ejército. A poco de la guerra de África, abandonó el servicio activo. Era el único individuo de la tertulia que no tenía trampas ni apuros de dinero. Su existencia plácida y ordenada, reflejábase en su persona pulcra, robusta y simpática. Su facha denunciaba su profesión militar y su natural hidalgo. Tenía bigote blanco y marcial arrogancia, continente reposado, ojos vivos, sonrisa entre picaresca y bondadosa. Vestía con mucho esmero y limpieza, y su palabra era sumamente instructiva, porque había viajado y servido en Cuba y en Filipinas. Había tenido muchas aventuras y visto muchas y muy extrañas cosas. No se alteraba cuando oía expresar las ideas más exageradas y disolventes. Lo mismo al partidario de la Inquisición que al petrolero más rabioso, les escuchaba Feijóo con frialdad benévola. Era indulgente con los entusiasmos, sin duda porque él también los había padecido. Cuando alguno se expresaba ante él con fe y calor, oíale con la paciencia compasiva con que se oye a los locos. También él había sido loco. Pero ya había recobrado la razón, y la razón en política era, según él, la ausencia completa de fe. En las tertulias de los cafés hay siempre dos categorías de individuos, una es la de los que ponen la broza en la conversación, llevando noticias absurdas o diciendo bromas groseras sobre personas y cosas. Otra es la de los que dan la última palabra sobre lo que se debate, soltando un juicio doctoral y reduciendo a su verdadero valor las bromas y los dicharachos. Donde quiera que hay hombres, hay autoridad, y estas autoridades de café, definiendo a veces profetizando y siempre influyendo, por la sensatez aparente de sus juicios, sobre la vulgar multitud, constituyen una especie de opinión, que suele traslucirse a la prensa, allí donde no existe otra de mejor ley. Bueno. Los que ejercen autoridad en los círculos o tertulias de café suelen sentarse en el diván, esto es, de espaldas a la pared, como si presidieran o constituyesen tribunal. Juan Pablo y Feijóo pertenecían a esta categoría. Pero el segundo no se sentaba nunca en el diván, porque le daba calor la pana, sino en una de las sillas de fuera, tomando café en un ángulo de la mesa y volviendo la espalda a los individuos de la mesa inmediata. En cambio, don Basilio Andrés de la Caña, que era vulgo, se sentaba siempre en el diván. Gustaba de ocupar posiciones superiores a las que merecía, y recostaba en el marco de los espejos su cabeza calva y lustrosa. Usaba gafas, y su nariz pequeña podría pasar por signo o emblema de agudeza. Entornaba los ojos cuando daba una respuesta difícil, como hombre que quiere reconcentrar bien las ideas. Su frente era espaciosísima y su fisonomía de esas que parecen revelar un entendimiento profundo y sintético. Tenía algún parecido con Cavour, de lo que provenían las bromas un tanto pesadas que le daban. Para juzgar su talento, acudiremos a un dicho de Melchor de Relimpio, el mejor negocio que se podría hacer en estos tiempos. ¿A que no saben ustedes cuál es? Pues abrirle la cabeza a don Basilio y sacarle toda la paja que hay dentro para venderla. Y don Basilio, que tenía ciertas marrullerías de asno viejo, sacaba partido de su fisonomía engañosa y de aquel aire de hombre conspicuo que le daban su calva de calabaza, su frente abovedada, sus anteojos y su nariz chiquita y prismática. Más de una vez, los ministros a quienes se presentó experimentaron los efectos de fascinación que aquella carátula ejercía sobre el vulgo, y le tomaron por una eminencia no comprendida. Cráneo y entrecejo eran un timo frenopático. Siempre que discutía tomaba un tono tan solemne, que muchos incautos le miraban con respeto. Consideraba la risa como un acto impropio de la dignidad humana, y habíala desterrado casi en absoluto de su cara, tomando por modelo una página del Nomenclator o de la Memoria de la Deuda Pública. Dos fases tenía la vida de este hombre, el periodismo y la empleomanía. En la prensa, siempre estuvo encargado de la parte extranjera y de las cuestiones de Hacienda. Ni para una ni para otra cosa se necesitaba en el periodismo antiguo saber escribir. Pero la Caña tomaba tan en serio estas dos ramas del conocimiento humano, que cuando trabajaba parecía que estaba escribiendo la crítica de la razón pura. Su sueldo en las redacciones no pasó nunca de 30 duros, cuando le pagaban. De las redacciones pasaba a las oficinas, y de las oficinas a las redacciones. De modo que cuando estaba cesante y la familia pereciendo, alegrábanse las musas de la política extranjera y de la ciencia fiscal.
Siempre fue mi hombre arrimado a la cola, como decían sus amigos. Es decir, muy moderado, porque siempre le colocaban los doctrinarios. Su primer destino se lo dio Mon, y estuvo en Hacienda con ciertas alternativas hasta el periodo largo de la Unión Liberal. Esta época fue su querugía funesta, y vivió míseramente de la pluma, preguntando todos los días a la conclusión del artículo: ¿qué hará la Rusia? Y respondiéndose con la más deliciosa buena fe: no lo sabemos. A Inglaterra la llamaba siempre el gabinete de St. James, y a Francia el gabinete de las Tullerías. Durante el periodo revolucionario, pasó el pobre don Basilio una trinquetada horrible, porque no quiso venderse ni abdicar sus ideas. Únicamente consintió en trabajar en un periódico liberal templado. Pero, bien claro se lo dijo al director. Nada más que para tratar de las cuestiones financieras, con exclusión absoluta de toda idea política. Dicho y hecho, la caña se largaba todos los días un articulazo que no leía nadie, criticando la gestión de la hacienda. Pero no así como se quiera, sino con números. Con los números no se juega, decía él, y le metía mano al presupuesto y lo desmenuzaba como si fuera la cuenta de la lavandera. Si esta gente no comprende, decía en el café inflado de autoridad, que sin presupuesto no hay política posible, ni hay país, ni nada. Estoy harto de decírselo todos los días. Y nada. Como si se lo dijera a este mármol. Señores, yo les juro que he examinado una por una todas las cifras, y créanmelo, parece mentira que ese buñuelo haya salido de las oficinas de Hacienda. Pero si es lo que yo digo, ese señor, el ministro del ramo, no sabe por dónde anda, ni en su vida las ha visto más gordas. Cuidado que lo vengo demostrando como 3 y 2 son 5. Pero nada. No lo quieren entender. Después de expresar con un gran suspiro la lástima que tenía de este pobre país, seguía tomando su café con indolencia, pero con apetito, porque para don Basilio era verdadero alimento, y lo tomaba colmado, en vaso, y dejando rebosar todo lo posible en el plato para trasegarlo después frío al vaso. En los últimos años de la Revolución, don Manuel Pez diole un destinillo en el gobierno civil, y él lo aceptó como ayuda hasta que vinieran tiempos mejores. Pero estaba descontento, no solo por lo mezquino del sueldo, sino por razones de dignidad. Los amigos que le oían quejarse, comparando la exigüidad de la paga con la muchedumbre de bocas que constituían su familia, le consolaban cada cual a su manera. Pero él decía invariablemente, y sobre todo, me lo pueden creer, lo que más me contrista es no estar en mi ramo. Su ramo era la hacienda. La conversación del círculo, que empezaba casi siempre con el tema de la guerra, pasaba insensiblemente al de los empleos. Leopoldo Montes, cesante eterno, relimpio, y otros que tenían entre los dientes alguna piltrafa del presupuesto, se arrojaban con deleite famélico sobre aquel tema picante. ¿Usted? ¿Cuánto tiene? Yo 14. Pero me corresponden 16. Fulano, que estaba por debajo de mí en la ordenación de pagos, tiene ya 20, y yo llevo 10 años con 14. Pues yo, decía don Basilio, cuando estaba en mi ramo, llegué a 24 por mis pasos contados. Con este desbarajuste que hay ahora, no se sabe ya por dónde anda uno. El día que vuelva a mi ramo, no admito credencial que sea inferior a 30. Pero como aquí se hacen mangas y capirotes de los derechos adquiridos. ¿Qué país? Yo entré en penales con 8, después me pasaron a instrucción pública con 10, luego cesante, y al fin, para no morirme de hambre, tuve que aceptar 6 en loterías. Pues yo, murmuraba una voz que parecía salida de una botella, voz correspondiente a una cara escuálida y cadavérica, en la cual estaban impresas todas las tristezas de la administración española. Solo pido 2 meses, 2 meses más de activo para poderme jubilar por ultramar. He pasado el charco 7 veces, estoy sin sangre, y ya me corresponde retirarme a descansar con 12. Maldita sea mi suerte. El cesante más digno de conmiseración es aquel que solo pide unos cuantos días más de empleo para poder reclinar sobre la almohada de las clases pasivas una frente cargada de años, de sustos y de servicios. De 8 a 10 estaba el café completamente lleno, y los alientos, el vapor y el humo hacían un potaje atmosférico que indigestaba los pulmones.
A las 9, cuando aparecían La Correspondencia y los demás periódicos de la noche, aumentaba el bullicio. La Jorobada y su hermano, también algo cargado de espaldas, entraban con las manos de papel, y dando brazadas por entre las mesas del centro, iban alargando periódicos a todo el que los pedía. Poco después empezaba a clarear la concurrencia. Algunos se iban al teatro, y las peñas de estudiantes se disolvían, porque hay muchos que se van a estudiar temprano. En todos los cafés son bastantes los parroquianos, que se retiran entre 10 y 11. A las 12 vuelve a animarse el local con la gente que regresa del teatro y que tiene costumbre de tomar chocolate o de cenar antes de irse a la cama. Después de la 1 solo quedan los enviciados con la conversación, los adheridos al diván o a las sillas por una especie de solidificación calcárea, las verdaderas ostras del café. Juan Pablo no se iba hasta que cerraban las puertas, y de todos sus amigos el único que tan a deshora le acompañaba era Melchor de Relimpio. Iban juntos hacia su barrio y a veces el uno dejaba al otro en la puerta de su casa, sin cesar de charlar hasta el momento en que venía el sereno a abrir. Si la noche estaba buena, solían darse una hora más de palique vagando por las calles. ¿De qué hablaban aquellos hombres durante tantas y tantas horas? El español es el ser más charlatán que existe sobre la tierra, y cuando no tiene asunto de conversación, habla de sí mismo. Dicho se está que ha de hablar mal. En nuestros cafés se habla de cuanto cae bajo la ley de la palabra humana desde el gran día de Babel, en que Dios hizo las opiniones. Óyense en tales sitios vulgaridades groseras, y también conceptos ingeniosos, discretos y oportunos. Porque no solo van al café los perdidos y maldicientes. También van personas ilustradas y de buena conducta. Hay tertulias de militares, de ingenieros. Las de empleados y estudiantes son las que más abundan, y los provincianos forasteros llenan los huecos que aquellos dejan. En un café se oyen las cosas más necias y también las más sublimes. Hay quien ha aprendido todo lo que sabe de filosofía en la mesa de un café, de lo que se deduce que hay quien en la misma mesa pone cátedra amena de los sistemas filosóficos. Hay notabilidades de la tribuna o de la prensa, que han aprendido en los cafés todo lo que saben. Hombres de poderosa asimilación ostentan cierto caudal de conocimientos, sin haber abierto un libro, y es que se han apropiado ideas vertidas en esos círculos nocturnos por los estudiosos que se permiten una hora de esparcimiento en tertulias tan amenas y fraternales. También van sabios a los cafés. También se oyen allí observaciones elocuentes y llenas de sustancia, exposiciones sintéticas de profundas doctrinas. No es todo frivolidad, anécdotas callejeras y mentiras. El café es como una gran feria en la cual se cambian infinitos productos del pensamiento humano. Claro que dominan las baratijas. Pero entre ellas corren, a veces sin que se las vea, joyas de inestimable precio. La mesa presidida por Juan Pablo Rubín era la segunda, entrando, a mano derecha. La inmediata pertenecía al mismo círculo de amigos. Después seguía la de los curas de tropa, llamada así porque a ella se arrimaban 3 o 4 sacerdotes, de estos que podríamos llamar sueltos, y que durante la noche y parte del día hacían vida laica. A esta mesa solía ir Nicolás Rubín, vestido de seglar como los otros, sirviendo de transición entre aquel círculo y el próximo, donde su hermano estaba. Las dos tertulias vecinas vivían en excelentes relaciones, y a veces se entremezclaban los apreciables sujetos que las componían. A la mesa de los presbíteros seguían 2 de escritores, periodistas y autores dramáticos. Federico Ruiz iba por allí muy a menudo, y como era hombre tan comunicativo, metía baza con los curas, de lo que resultó que estos se familiarizaran por una banda con la gente de pluma, y por otra con los amigos de Rubín y Feijóo. A los escritores seguían los chicos de caminos, que ocupaban las 3 mesas del ángulo. Allí empezaba lo que llamaban el martillo, o sea el crucero del vastísimo local. Dicho crucero era como un segundo departamento del café, y estaba invadido por estudiantes, en su mayoría gallegos y leoneses, que metían una bulla infernal. Como todo esto que cuento se refiere al año 74, natural es que en el café se hablara principalmente de la guerra civil. En aquel año ocurrieron sucesos y lances muy notables, como el sitio de Bilbao, la muerte de Concha, y por fin, el pronunciamiento de Sagunto. Raro era el día que no echaban los periódicos un extraordinario anunciando batallas, desembarcos de armas, movimientos de tropas,
cambios de generales y otras cosas que por lo común daban pie a inacabables comentarios. ¿Se ha enterado usted, Rubín?, decía Feijóo al tomar asiento junto al ángulo de la mesa, y quitando de la boca del vaso el platillo del azúcar. Parece que Mendiri se ha corrido hacia Viana. Descuide usted, replicaba Juan Pablo con suficiencia. No saldrán del circulito de las provincias vascongadas y Navarra. Les conozco bien. Todos los jefes no van más que a hacer su pella. El día en que haya un gobierno que les quiera comprar, se acabó la guerra. Pero, hombre, no hay más que hablar. Pillería aquí, pillería allá, y todo una gran pillería. Aquí no hay más que mucha hambre, decía uno de los curas de tropa alzando la voz en la mesa inmediata. La guerra no se acaba porque los militares van muy a gusto en el machito. Los de acá y los de allá no están por la paz. ¿Pero qué me dicen ustedes a mí que he visto aquello? Yo he servido en el cuarto montado, he visto de cerca la guerra. Y esta seguirá jorobándonos mientras unos y otros mamen de ella. Qué fuerte está el señor capellán, dijo Feijóo sonriendo, y no dijo más porque entró don Basilio y en tono de gran misterio se expresó de este modo. Cuando digo que hay novedades. Después que le sirvieron el café, agachó la cabeza, y en el círculo que formaban las 4 o 5 cabezas de sus amigos que se alargaron para oírle, hizo la confidencia. Se lo digo a ustedes en gran reserva. ¿Pero qué es? Misterios. Sagasta está disgustado. Me lo ha dicho su secretario particular. Ah. Yo también lo oí, indicó Relimpio. Es cierto. Como que tiene dolor de muelas. El motivo, añadió la caña radiante, no lo sé. Cada uno piense como quiera. Yo lo único que me permito decir es que esto está muy malo. Pero muy malo, y que hay mar de fondo. ¿Pero no sabe usted más?, le preguntó Feijóo de una manera apremiante. Yo creí que nos iba usted a dar noticia de la conferencia del duque con el Duayen. Y ahora sale con que Sagasta está malhumorado. Dios nos asista. ¿Pero lo de la conferencia? ¿Es cierto o no? Don Basilio solía llevar en la boca un palillo de dientes, y tomándolo entre los dedos lo mostraba, accionando con él, como si formara parte del argumento. Lo que yo sé, afirmó con acento patético, ofreciendo el palillo a la admiración de sus amigos, lo que yo sé es que esto está muy malo. Digo con Lorenzana, meditemos. El círculo de cabezas volvió a formarse, y en él echó don Basilio su aliento, como los saludadores, antes de echar sus palabras. Era el tal aliento poco grato a la nariz de Feijóo, por lo cual éste se retiró discretamente. Don Basilio estuvo vacilando entre su conciencia, que le exigía callar, y el deseo de satisfacer la curiosidad de sus amigos. Por fin se violentó un poco para decir. Esta tarde Romero Ortiz salió del ministerio a las 4, y al pasar en coche por la calle del Amor de Dios, vio a un amigo, paró el coche, el amigo entró, y fueron. ¿Pero quién era el amigo? Todo no se ha de decir. Pues bien, allá va, era el Pollo Romero. Fueron. Esta sí que es gorda. A casa de don Antonio Cánovas. Madera Baja, 1. Dicho esto, la caña se quedó muy serio, saboreando el efecto que debían causar sus palabras. Volvió a poner el palillo entre los dientes y miraba a sus amigos con cierta lástima. ¿Y qué?, dijo Rubín con desabrimiento. No veo la tostada. Pues, amigo mío, replicó don Basilio en el tono de un hombre superior que no quiere incomodarse, si usted no quiere ver la tostada, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Y qué más da que vayan o no a casa de Cánovas? Nada, nada. La cosa no tiene malicia. Flojilla cosa es. ¿De qué pan hago las migas, compadre? Del tuyo que con el viento no se oye. Después se permitió echarse a reír, cosa en él extrañísima y desusada. Don Basilio. Amigo, manifestó Feijóo con su franqueza habitual. Confiese usted que la noticia que nos ha traído podría ser una sandez. Bueno, mi señor don Evaristo,
Usted crea lo que quiera. Yo me lavo las manos. Esto de lavarse las manos lo repetía mucho la caña. Pero los hechos no correspondían a las palabras como lo demostraba la simple observación. Ustedes podrán creer lo que les acomode, repetía el escritor de Hacienda, intentando elevar su dignidad de noticiero sobre la chacota de sus amigos, pero lo que yo sostengo es que antes de un mes está el príncipe Alfonso en el trono. Risa general. Don Basilio se ponía colorado y después palidecía. Sus labios temblaban al aplicarse al borde del vaso. ¿A que no? Dijo con rabia Juan Pablo. Eso, nunca. Antes que eso, que vuelvan los cantonales. Ni que fuéramos bobos en España. Señores. ¿A ustedes les cabe en la cabeza que venga aquí el príncipe Alfonso? Y detrás doña Isabel. Bonito por venir. Otra vez el moderantismo. Pero yo pregunto, añadió con exaltación, dejando caer la capa y echando atrás el sombrero, yo pregunto, ¿qué gente tiene a su lado el príncipe? A ver, responderme. Don Basilio, no se atrevía a responder. Contentábase con tomar aires de hombre profundo, que no se resuelve a soltar el enjambre de ideas que le zumban en el cerebro. Responderme. Nadie. 4 gatos, dijo Montes. Los que no supieron defender a su madre cuando la echamos, señores. Y ahora. Si quiere don Basilio, pasaremos revista a todos los personajes del alfonsismo. Vamos, vengan ratas. Don Basilio, por su gusto, se habría metido debajo de la mesa. No hacía más que morder el palillo y gruñir como un mastín que no se decide a ladrar ni quiere tampoco callarse. El alfonsismo es un crimen, afirmó con la mayor suficiencia Leopoldo Montes, que no se paraba en barras para expresar una opinión. Pero un crimen de lesa nación, agregó Rubín. Es lo que yo le decía anoche a Relimpio, que también se va cayendo de ese lado. En estos momentos, cuando no se sabe lo que saldrá de la guerra. Pues que, si don Carlos no fuera un necio, no estaría ya en Madrid. Pero, ¿y eso? ¿Qué prueba? Arguyó al fin don Basilio, viendo una salida favorable de la confusión en que su contrincante le metía. ¿Qué tiene que ver? Lógica, señores, lógica. Nada, hombre, que no viene acá el niño ese. Que no viene. Yo pongo mi cabeza. Pero. No hay pero. Que no viene, y no le dé usted vueltas, señor de la Caña. Deme usted razones. Que no viene. Usted se convencerá, usted lo verá. Al tiempo. Pues al tiempo. Que no, hombre, que no. Si hasta que venga el príncipe no le llevan a usted a su ramo, menudo pelo va usted a echar. Si no se trata aquí de que yo eche pelo ni de que no eche pelo, manifestó don Basilio incomodándose un poco y mostrando el palillo deshilachado. Pero Rubín se puso a hablar con Feijóo, que le preguntaba por aquel inexplicable casamiento de su hermano con una mujer maleada. Don Basilio pegó la hebra con los curas de tropa y con Nicolás Rubín. En aquel círculo le hacían más caso que en el suyo, y se despachaba más a su gusto. Divididas las opiniones, el capellán del cuarto montado votaba por el príncipe. Pero el cura Rubín y otros 2 que allí había bufaban solo de oír hablar del alfonsismo. Don Basilio, inclinándose de aquel lado, apoyado en el codo, les revelaba secretos con muchísima reserva. Ya no faltaba más que dar algunos perfiles a la cosa. Todo dispuesto, y el primerito que estaba en el ajo era Serrano. Lo que ustedes oyen. Al tiempo. Ustedes lo han de ver. Y pronto, muy pronto. Después se incautaba con disimulo de todos los terrones de azúcar que podía, y se marchaba a su casa, despidiéndose de cada uno particularmente con apretón de manos a espaldarazo. ¡4! Rubín, después de su fracaso en el campo y corte de don Carlos, había tomado en aborrecimiento a los hombres del bando absolutista. Pero conservaba las ideas autoritarias y la opinión de que no se puede gobernar bien sino dando muchos palos. Toda la parte religiosa del programa carlista la descartaba,
quedándose tan solo con la política, porque ya había visto prácticamente que los curas lo echan todo a perder. Decía que su ideal era un gobierno de leña, que hiciera las leyes y nos las aplicara sin contemplaciones, mirando siempre a la justicia, con una tranca muy grande y siempre alzada en la mano. Este sistema autocrático comprendía las maneras de gobernar más que las ideas y soluciones teóricas, porque entre las que profesaba Rubin había las marcadamente avanzadas, populares y aún socialistas. Uno de sus temas era este: conviene que todo el mundo coma. Porque el hambre y la pobretería son lo que más estorba la acción de los gobiernos, lo que da calor a las revoluciones, manteniendo a la nación en la intranquilidad y el desbarajuste. Este socialismo sin libertad, combinado con el absolutismo sin religión, formaba en la cabeza de aquel buen hombre un revoltijo de 1000 demonios. Otro de sus temas era: no más pillos y pena de muerte al ladrón. O más claro, castigo inmediato y cruel a todos los que van al gobierno con el único fin de hacer chanchullos. La ráfaga de ambición que pasa por la mente de todo español con más o menos frecuencia, haciéndole decir si yo fuera poder, le soplaba a Rubin 2 o 3 veces cada día, más bien como sueño que como esperanza. Pero en sus horas de soledad se adormecía con aquella idea y la trabajaba, batiéndola, como se bate la clara de huevo para que crezca y se abulte y forme espumarajos. La conclusión de este meneo mental era que aquí lo que hace falta es un hombre de riñones, un tío de mucho talento con cada riñón, como la cúpula del Escorial. Su prisión por sospechas de conspiración acentuóle la soberbia y la murria soñadora, revolviendo más al propio tiempo el pisto manchego de su programa político-social. Salió de la cárcel con la cabeza más aturullada y los ánimos más encendidos. Entróle entonces cierto afán por las lecturas, porque reconocía su ignorancia y la necesidad de entender las ideas de los grandes hombres y los sucesos notables que habían pasado en el mundo. Durante un par de semanas leyó mucho, devorando obras diferentes, y como tenía facilidad de asimilación y mucha labia, lo que leía por las mañanas lo desembuchaba por las noches en el café convertido en pajaritas. Pajaritas eran sus conceptos. Pero no por serlo, dejaban de cautivar a don Basilio, a Leopoldo Montes y al mismo Feijóo. Un día se despertó pensando que debía empollar algo de sistemas filosóficos y de historia de las religiones. El móvil de esto no era simplemente el amor al saber, sino un maligno deseo de tener argumentos con que apabullar a los curas de la mesa próxima, que solo por ser curas, aunque sueltos, le eran antipáticos, pues odiaba a la clase entera desde aquella trastada que los sotanas le hicieron en el norte. Poco a poco, a medida que iba acopiando argumentos, fue Rubin corriéndose a lo largo del diván, hasta que llegó a presidir la mesa de los capellanes. Eran estos 3, 4 cuando iba Nicolás Rubin, todos de buena sombra y muy echados para adelante. Ninguno de ellos se mordía la lengua fuera cual fuese el tema de que se tratara. El más calificado era un viejo catarroso, andaluz, gran narrador de anécdotas, mal hablado, y en el fondo buena persona. Retirábase a las 11 y decía sus misitas por la mañana. El segundo era cura de tropa, echado del servicio por no sé qué desafueros, y el tercero ex capellán de un vapor correo expulsado porque le cogieron contrabando de tabaco. Estos 2 eran buenos peines. Habían corrido mucho mundo, y estaban sin licencias, ladrando de hambre, echados de todas las iglesias y sin encontrar amparo en parte alguna. Tal situación les agriaba el carácter, haciéndoles parecer peores de lo que eran. Jamás se vestían de hábitos, pero conservaban la cara afeitada, como para estar disponibles en el caso de que los admitiesen otra vez en el oficio. No sé cómo se llamaba el viejo catarroso, porque todos allí le nombraban pater. Hasta el mozo que le servía, dábale este apodo. El ex castrense se llamaba Quevedo y era del propio Perchel, feo como un susto, picado de viruelas, de mirada aviesa y con una cara de secuestrador, que daría espanto al infeliz que se la encontrase en mitad de un camino solitario. Bebía aguardiente aquel clérigo como si fuera agua, y su lenguaje era un ceceo con gargarismos. Contaba hechos de armas y aventuras de cuartel con una gracia burda y una sinceridad zafia que levantaban ampolla. El otro se llamaba Pedernero y era del propio Ceuta, hijo de una oficiala del Fijo, joven y simpático, de modales mucho más finos que sus colegas, listo como un chorro de pólvora, y con un pico de oro que daba gusto. Para él no tenían secretos la vida humana ni la juventud,
Su compañero Quevedo solía envolverse en formas hipócritas. Pedernero no. Se presentaba sin máscara, tal como era, empezando por decir que el superior había hecho muy bien en quitarle las licencias. El llamado pater afectaba cierto magisterio episcopal con los otros dos. Les reprendía cuando decían alguna barbaridad y les daba buenos consejos, profesando el principio de que todo era tolerable cuando se trataba en broma. Él, por ejemplo, hablaba y oía, sobre todo oía, muchas cosas malas. Pero su vida permanecía pura. Tenía la cara redonda, blanca y risueña, y cuando estaba sin sombrero parecía una mujer cincuentona, ama de canónigo. No gustaba de que le armasen en la mesa disputas violentas, sino que se mantuviera la tertulia en el terreno de las hablillas sabrosas y de las chirigotas picantes, aunque fuesen sucias. Pues bien, en este círculo fue donde se coló Juan Pablo, con su clerofobia y su pegadizo saber de teología y filosofía católica. Empezó dando puntadas. Como al principio era su charla frívola y de gacetilla, todos se reían y el pater estaba en sus glorias. Pero poco a poco iba sacando Rubín proposiciones serias. El poder temporal del Papa fue puesto por los suelos, sin que ninguno de los tonsurados hiciese una defensa formal. El pater y Quevedo tomaban la cuestión con calma, oponiendo a los ataques de Rubín argumentos evasivos en estilo joco-serio. Pedernero lo echaba todo a chacota. Pero una noche que llevó Rubín, bien fresquecito y pegado con saliva, el tema de la pluralidad de mundos habitados, Pedernero empezó a despabilarse. Era doctor en teología, y aunque había ahorcado los libros hacía mucho tiempo, algo recordaba, y tenía además grandes dotes de polemista. Rubín salió un tanto contuso. Pero en retirada se defendía bien con su flexibilidad y agudeza. Más adelante llevó un arsenal de argumentos contra la revelación. Esto no lo creen ya más que los adoquines. Todo el Viejo Testamento no era más que un fraude, una imitación de las teogonías india y persa. Bien se veía la reproducción de los mismos mitos y símbolos. El pecado original, la expulsión del paraíso, la encarnación, la redención, eran una serie de representaciones poéticas y naturalistas que se reproducían al través de los siglos, lo mismo a orillas del Éufrates que del Nilo que del Jordán. ¿Sí? Pues ahora lo verás. Esto se dijo Pedernero, cuyo amor propio de teólogo contrabandista se picó extraordinariamente. En 2 o 3 días refrescó sus lecturas, rehizo su erudición descompuesta en los viajes y en la vida de libertino, y bien preparado acudió al torneo a que el otro le retaba con sabidurías de tercera mano, aprendidas en los libritos franceses de ciencia popular a 30 céntimos el tomo. Pues amigo, una noche el ex capellán del vapor Correo se lió la manta y le dio tal paliza a Rubín, que este hubo de salir con las manos en la cabeza. Había que ver a Pedernero transfigurado, hecho un orador ardiente y lleno de arrogante facundia. El auditorio se estrechaba, y de las mesas próximas y de los veladores del centro acudía gente, apelmazándose en torno a los bravos contrincantes. Rubín era agudo, ágil, guerrillero de la discusión. El otro dominaba el asunto y era firme y sobrio de palabras, seguro en la dialéctica. No pararon aquí las cosas. Rubín, lleno de despecho, resobaba sus libritos de a 30 céntimos para buscar armas contra la Iglesia. Apenas las esgrimía, Pedernero le reventaba. Su argumentación era la maza de Fraga. El pater no cabía en sí de gozo y bailaba en el asiento. Quevedo alargaba el hocico, y hasta se atrevió a decir mu, repitiendo las admirables razones de su amigo. Los demás tertulios se envalentonaban adhiriéndose algunos al bando de Pedernero, otros al de Rubín, no por convicción, sino por divertirse y aumentar la jarana. Además de los 3 curas, eran parroquianos de aquella mesa las siguientes personas: un agente de bolsa riquísimo que, con el pater, llevaba 10 años de concurrir todas las noches a aquel mismo sitio, un bajo de ópera retirado, un funcionario de poco sueldo y el dueño de un acreditado molino de chocolate. Los curas y estos 4 señores formaban la partida más fraternal que puede imaginarse. Llevando cada cual un bocado sabroso al festín de la murmuración pasaban dulcemente las horas, amigos allí, distantes unos de otros en el comercio de la vida ordinaria. Rubín, al verse vencido, pues hasta el agente de bolsa, que era el más libre pensador de todos, se cayó del lado de Pedernero, buscaba camorra, empleando argumentos de mala fe y personalizando la disputa.
El bajo de ópera se creía en el deber de apoyar la idea religiosa, por haberla expresado tantas veces con su sábana por la cabeza, haciendo el respetable papel de sumo sacerdote. Y el del molino de chocolate azuzaba a los dos por ver si la cosa se enfurruñaba y no quedaban más que los rabos. Oíanse en aquella parte del café cláusulas furibundas, proposiciones que parecían dichas en un púlpito, y descollaba sobre el tumulto la valiente voz de Pedernero gritando: «Yo le digo a usted que ningún santo padre ha podido sostener ese disparate. No jorobar. Yo le reto a usted a que me traiga el texto, y si no lo trae, es prueba de que lo inventa usted». Aquella noche quedó la cosa mal, y el tono de los contendientes, así como la atmósfera caldeada que en la tertulia reinó, hacían temer una escena desagradable. La catástrofe tuvo lugar a la noche siguiente, pues habiéndose permitido Rubín algunas reticencias desfavorables a la reputación de la Virgen María, saltó Pedernero de su asiento, trémulo y descompuesto, en estado de horrible agitación, y lanzó a su contrario anatema tan furibundo que los amigos tuvieron que sujetarles. «Porque yo soy un lipendi. Yo reconozco», gritaba el capellán ahogándose, «que soy un mal sacerdote, pero delante de mí no hay un judío sinvergüenza que se atreva a hablar mal de la Virgen. O se traga usted esas infamias o le rompo el alma. Ahora mismo». No puede describirse lo que allí pasó. Voces, gritos, patadas, capas rotas, vasos volcados, terrones por el suelo. Trincando una botella, Rubín apuntó al cura con tal desacierto que quedó descalabrado. El infeliz bajo de ópera. El zipizape fue de lo más célebre. Don Basilio tiró de los faldones a Rubín y por poco se queda con ellos en la mano. Todo el café se alborotó. El amo intervino. Emigración. Desde el día siguiente Juan Pablo trasladó sus reales a otro café. (5) El primero que hubo de seguirle fue don Evaristo González Feijóo, a quien era indiferente este o el otro establecimiento. Instaláronse por el pronto en Fornos, y allí esperaron. A la segunda noche fue Leopoldo Montes, y a la tercera don Basilio, que les encontró discutiendo de qué café se posesionarían definitivamente. El escritor de Hacienda se apresuró a dar su opinión favorable al café de Santo Tomás, porque allí daban más azúcar que en ninguna parte. Replicó a esto Montes que no había que mirar el caso bajo el prisma exclusivo del azúcar y que el género que más importaba era el café. El de la aduana estuvo a punto de triunfar, pero lo desecharon por no estar siempre entre franceses, así como se excluyó el imperial por los toreros, y otro por las cursis que lo invadían. Feijóo se habría quedado allí. Pero a Rubín le eran antipáticos los alumnos de escuelas preparatorias militares que iban a Fornos a primera hora. Molestábale también la costumbre que allí había de quitar gas a las 10 de la noche cuando se iban los tales alumnos. El local se quedaba medio a oscuras, no volviendo a ser bien alumbrado hasta las 12, hora en que venían a cenar los bolsistas. A Rubín le cargaban también los dichosos bolsistas, que no hablaban más que de dinero. Decidieron por fin establecerse en el siglo de la calle Mayor, donde se encontraron bastantes personas conocidas. Rubín necesitaba algunos días para la aclimatación en nuevo local. Al principio cambiaba frecuentemente de mesa, bien porque el sitio era expuesto a las corrientes de aire, bien por ciertas vecindades un poco molestas. Una de las primeras noches, cuando aún no habían llegado los amigos, Rubín estaba solo en la mesa, y ponía su atención en dos grupos inmediatos a él. En ambos era vivo y animado el diálogo. En el de la derecha decían: «Hoy he hecho yo unas 50 arrobas a 25 reales. Pero está la plaza perdida. Los paletos van aprendiendo mucho. Hoy han dicho que no traen más escarolas si no se la ponemos a 10». En el grupo de la izquierda, compuesto de 3 individuos, oyó Rubín lo siguiente: «Te aseguro que yo admito la metempsicosis, según la entendían los egipcios y los caldeos». Comprendió Rubín que los de la derecha eran asentadores de víveres y los de la izquierda filósofos de café. En el del siglo había una gran reunión de espiritistas, a la que concurría por aquella fecha Federico Ruiz. Viole Rubín, y se acercó a la tertulia, teniendo el gusto de discutir con los individuos más entusiastas de aquella secta.
Entendía Juan Pablo que esto de ir corriéndola de mundo en mundo después que uno se muere es muy aceptable. Pero lo del perispíritu no lo tragaba, ni la guasa de que vengan Sócrates y Cervantes a ponerse de cháchara con nosotros cuando nos place. Vamos. Esto es para bobos. Uno de los más chiflados de la escuela se esforzaba en convencer a Rubín, tomando ese tonillo de unción y ese amaneramiento de cuello torcido y ojos bajos en que cae todo propagandista de doctrina religiosa, cualquiera que sea. Feijóo aparentaba creer, por darles cuerda y oírles desatinar. A aquel círculo iba Federico Ruiz siempre con prisa y con el tiempo tasado, porque a tal hora tenía que asistir a una junta para tratar de la erección del monumento a Jovellanos, después a otra para ocuparse del banquete que se había de dar a los pescadores de provincias que vendrían al Congreso de Piscicultura. Hombre más atareado no se vio jamás en nuestro país, y como tenía tantas cosas en el caletre, para no olvidar muchas de ellas se veía obligado a apuntárselas con lápiz en los puños de la camisa. Cuando no tenía que ir a la Sociedad Económica a defender su voto particular como individuo de la Comisión Informadora de Reformas Sociales, iba al Fomento de las Ciencias a dar su conferencia sobre la utilidad de elevar a estudio serio el arte de la panificación. Entre col y col, Ruiz pasaba un rato con sus amigos los espiritistas, y les alentaba a organizarse, a establecerse, a alquilar un local, y sobre todo a fundar un órgano en la prensa. Nada adelantarían sin órgano. Iba también a aquel corrillo a París y el concejal, a quien tenían ya medio trastornado los apóstoles, Pepe Samaniego, que no se dejaba embaucar, y Damaso Trujillo, el dueño de la zapatería titulada Al Ramo de Azucenas, que todo se lo creía como un bendito, y a solas en su casa hacía experimentos con una banqueta de zapatero. En la mesa próxima había empleados de Hacienda, Gobernación y Ultramar, y una tanda de cesantes. Entre ellos vio Rubín al individuo a quien solo faltaban 2 meses de empleo para poder pedir su jubilación. Tenía pintada en su cara la ansiedad más terrible. Su piel era como la cáscara de un limón podrido, sus ojos de espectro, y cuando se acercaba a la mesa de los espiritistas, parecía uno de aquellos seres muertos hace miles de años, que vienen ahora por estos barrios, llamados por el toque de la pata de un velador. El clima de Cuba y Filipinas le había dejado en los huesos, y como era todo él una pura mojama, relumbraban en su cara las miradas de tal modo que parecía que se iba a comer a la gente. A un guasón se le ocurrió llamarle Ramsés II, y cayó tan en gracia el mote, que Ramsés II se quedó. Pasando con desdén por junto a los espiritistas, se sentaba en el círculo de los empleados, oyendo más bien que hablando, y permitiéndose hacer tal cual observación con voz de ultratumba, que salía de su garganta como un eco de las frías cavernas de una pirámide egipcia. 2 meses, nada más que 2 meses me faltan, y todo se vuelve promesas, que hoy, que mañana, que veremos, que no hay vacante. Feijóo se arrimaba a él y le daba conversación, por lástima, animándole y procurando distraerle de su tema. Pero Ramsés II, cuyo verdadero nombre era Villamil, no tenía más consuelo que aplicar su oreja seca y amarilla a la conversación, por si escuchaba algo de crisis o de trifulca próxima que diese patas arriba con todo. Lo que él quería era que se armase gorda, pero muy gorda, a ver si. ¿Pero a usted quién le recomienda?, le preguntó una noche Juan Pablo. A mí don Claudio Moyano. Pues entonces ya está usted fresco. Dicen que traen al príncipe, indicó Ramsés II con timidez. Sí, lo traerán los rusos. Por las ventas de Alcorcón. Aviado está usted si espera a que venga el príncipe. Aquí lo que viene es la liquidación social. Y después, sabe Dios. Saldrá el hombre que hace falta, un tío con un garrote muy grande y con cada riñón. Así. Ramsés II bajaba la cabeza. Don Basilio era su único amigo, porque también allí ponía el paño al púlpito para anunciar la venida del príncipe. Por supuesto, añadía, tiene que venir con la estaca de que hable el amigo Juan Pablo. Rubín se encontraba bien en aquel círculo, pero una noche acertó a ver en las mesas de enfrente a un hombre que le desconcertó por completo. Era un amigo suyo que le había prestado dinero. La secreta antipatía que inspira el acreedor manifestábase en el alma de Rubín en forma de un odio recóndito, nacido quizás del sentimiento de humillación que producen las deudas a toda persona de amor propio muy susceptible. El tal era Cándido Samaniego,
hombre medio curial y medio negociante, en su trato afable, en sus negocios duro. Muchas veces renovó a Juan Pablo sus pagarés, y últimamente le había apremiado con cierta acritud. Rubín condensaba sus sentimientos respecto al prestamista en esta frase: pagarle y después romperle la cabeza. Desde que le veía en las mesas de enfrente, sentía una desazón profundísima, mal de estómago y como ganas de enfadarse. Poníase tan nervioso, que le habría tirado un botellazo al primer espiritista que hablase de llamar a Epaminondas para consultarles sobre la marcha de los carlistas por el Baztán. Y el pérfido inglés se dejaba caer hacia aquellas mesas pretextando tener que hablar a su primo Pepe, pero con intención de aproximarse a Juan Pablo, ver lo que hacía y cruzar con él algunas palabras. El infeliz deudor hacía de tripas corazón, y poniéndole cara risueña, convidábale a tomar algo. Mas el usurero le daba las gracias, y si tenía ocasión le soltaba indirectas tan suaves como esta: mire usted que no puedo más. Siempre me está usted diciendo que la semana que entra, y francamente, sentiré verme obligado a dar un paso que... A Rubín se le hacía acíbar el café y la tertulia un infierno. Érale insoportable la presencia de aquel hombre a quien no podía mandar a paseo, imagen viva del desorden de su vida, que se le aparecía como el espectro de una víctima cuando más contento estaba. La única delicia de su triste existencia era el café. Aquel sueño plácido, samaniego se lo trocaba en angustiosa pesadilla. No pudo más, y una noche, sin decir nada, levantó el vuelo hacia otras regiones. ¡6! En esta nueva emigración, deseando estar lo más lejos posible del siglo, se fue a San Joaquín, en la calle de Fuencarral, y no se corrió más al norte porque no había cafés en las latitudes altas de Madrid. Pero en esta deserción, ya no le acompañaron ni don Basilio Andrés de la Caña, ni Montes. Este porque San Joaquín estaba donde Cristo dio las tres voces, aquel porque ya se iba cargando de la pertinencia con que Rubín se burlaba de sus profecías sobre la proximidad de la Restauración. El mismo don Evaristo Feijóo le siguió de mal humor, diciéndole con desabrimiento que no le gustaban los cafés de piano, y que el género y la sociedad no debían ser de lo mejor en aquellas alturas. Estuvieron solos algunos días. No veían por allí caras de amigos, hasta que una noche se apareció en el local una pareja conocida. Eran Feliciana y Olmedo, el estudiante de farmacia amigo de Maxi. Ya no vivían juntos, porque Olmedo había dado un cambiazo en sus costumbres volviéndose aplicadísimo a cara descubierta. No se recataba ya para estudiar, y hacía público alarde, con la mayor desvergüenza, de su decidida inclinación a tomar el grado aquel mismo año, llegando hasta la audacia de escribir un trabajo muy bueno sobre la dextrina, e ilusionándose con la idea de hacer oposición a una cátedra. Pero se había encontrado a su antiguo amor, hecha un pingo, y la convidó a tomar un café en aquel apartado establecimiento. Más de 2 horas estuvieron charlando los que fueron amantes, y ella no paraba el pico refiriendo a los malos tratos que le daba el hombre que a la sazón era su dueño. Volvieron 2 noches después a la misma mesa, y Rubín trabó conversación con ellos. Hablaron de la boda de Maximiliano y de los increíbles sucesos que después vinieron, diciendo Juan Pablo que su cuñadita era una buena pieza. Pero, hombre, dijo Feijóo a su amigo. ¿Y usted? ¿Para qué dejó casar a su hermano? A mi hermano le falta un tornillo. Ah, como guapa, ya lo es, agregó don Evaristo con cierto entusiasmo. La he visto ayer. Mejor dicho, la he visto varias veces. ¿Dónde? En su casa. Es largo de contar. Dejémoslo para otra noche. Era sin duda cosa delicada para dicha delante de testigos, y estos eran, Olmedo con Feliciana, el pianista ciego, que en los descansos solía agregarse a aquella plácida tertulia, y una señora jamona, fiel parroquiana del café de 9 a 12. La llamaban doña María de las Nieves, y era una de las figuras más notables que presenta Madrid en la variadísima serie de los tipos de café. Iba algunas veces sola, otras con una mujer de mantón borrego que parecía verdulera acomodada. Llevaba toquilla de color corinto, que se quitaba al sentarse, y al punto se le armaba en la mesa una tertulia de hombres, compuesta de los siguientes personajes: un portero del colegio de sordomudos,
un empleado del Tribunal de Cuentas, un teniente viejo, de la clase de tropa, retirado del servicio, y 2 individuos que tenían puesto de carne y frutas en la plaza de San Ildefonso. En esta sociedad reinaba doña Nieves como en un salón, siendo ella la que pronunciaba las frases maliciosas y chispeantes sobre el suceso del día, y los otros los que las reían. Corríase algunas veces hacia la mesa inmediata, sobre todo a última hora, cuando sus amigos, gente que tenía que madrugar, empezaba a desertar del local. Entonces se formaba una segunda peña. Doña Nieves, bien digerido el café, tomaba chocolate, y acompañabanla Juan Pablo, Feijóo, el pianista ciego, Feliciana, Olmedo y algún otro. El mozo mismo, que había llegado a familiarizarse con aquella sociedad, se agregaba también, tomando asiento a un extremo del corro para escuchar y aplaudir. Doña Nieves era propietaria de algunos puestos del mercado y los arrendaba. Por esto, así como por sus muchas relaciones, los diferentes tratos en que andaba y los anticipos que hacía a las placeras, ejercía cierto caciquismo en la plazuela. Se hacía respetar de los guindillas, protegiendo al débil contra el fuerte y a los contraventores de las ordenanzas urbanas contra la tiranía municipal. Al pianista ciego le daba el cafetero 7 reales y la cena. Por el día se dedicaba a afinar. Era casado y con 8 de familia. Tocaba piezas de ópera y de zarzuelas francesas como una máquina, con ejecución fácil, aunque incorrecta, sin gusto ni sentimiento. A pesar de esto, en ciertos pasajes muy naturalistas en que imitaba una tempestad o las campanadas de incendios que da cada parroquia, le aplaudía mucho el público, y a última hora le pedían siempre habaneras. La verdad es que todo esto, doña Nieves y las placeras sus amigas, las mujeres de equívoca decencia que iban allí acompañadas de madres postizas, el mozo y sus familiaridades, el pianista y sus habaneras, aburrían a Juan Pablo soberanamente. Para colmo de hastío, Feijóo no era puntual y faltaba muchas noches. En cambio, Feliciana y Olmedo iban con más frecuencia, llevando ella una amiguita que acababa de salir de San Juan de Dios. En las últimas semanas del 74, Rubín volvió a sentir comezón de lecturas. Quería instruirse a todo trance, labor inmensa y difícil por carecer de base, pues su padre, con la idea de que al comerciante le estorba el latín, no le permitió aprender más que las 4 reglas y un poco de francés. No tenía biblioteca, y un amigo le proporcionaba libros. Fue a verle, escogió los que más despertaron su curiosidad por los títulos, y consagró a la lectura todo el tiempo que le dejaban libre el café y el sueño. Tantas ideas adquirió que se sentía con vivas ansias de devolverlas por medio de la propaganda. O predicaba o reventaba. Lástima grande no volver a la tertulia de Pedernero para ponerle verde, porque ya sabía lo bastante para pasarse a todos los teólogos por la nariz. Las lecturas de Rubín fueron como un descubrimiento. Ya sospechaba él aquello, pero no se atrevía a expresarlo. El hallazgo era negativo, es decir, había descubierto que la mejor organización de los estados es la desorganización. La mejor de las leyes la que las anula todas, y el único gobierno serio el que tiene por misión no gobernar nada, dejando que las energías sociales se manifiesten como les da la gana. La anarquía absoluta produce el orden verdadero, el orden racional y propiamente humano. Las sociedades, claro, tienen sus edades como las personas, hay sociedades que están mamando, sociedades que andan a gatas, sociedades pollas, sociedades jóvenes, y por fin, las maduras y dueñas de sí. Sociedades con barbas, en una palabra, y también con algunas canas. Tocante a religiones y prácticas sociales que de ellas se derivan, Juan Pablo iba muy lejos, pero muy lejos. Como que no le costaba nada el billete para tan largo viaje. Solo en la edad pueril, cuando a la sociedad se le cae la baba y vive bajo la férula del dómine, se comprende que exista y tenga prosélitos la institución llamada matrimonio, unión perpetua de los sexos, contraviniendo la ley de naturaleza. ¿Y a santo de qué? Vamos a ver. Eso sí, por encima de todo, la naturaleza. Estudiando bien la vida total, el entendimiento se limpia de las telarañas que en él han tejido los siglos. La naturaleza es la verdadera luz de las almas, el verbo, el legítimo Mesías, no el que ha de venir sino el que está siempre viniendo. Ella se hizo a sí propia, y en sus devoluciones eternas, concibiendo y naciendo sin cesar, es siempre hija y madre de sí misma.
¿Qué tal? Toma canela fina. Encontrábase mi hombre con fuerza dialéctica y entusiasmo bastantes para predicar y extender por todo el mundo aquellas verdades. Pero como no tenía más público que la tertulia del café, con ese inocente auditorio tuvo que contentarse. ¿Y qué? ¿Cuánto mejor no era sembrar la nueva doctrina en entendimientos sencillos y absolutamente incultivados? Pues el mismo Jesucristo ¿no escogió por discípulos a unos infelices pescadores, hombres rudos que no conocían ninguna letra, y a mujeres de mala vida? Ved aquí por donde doña Nieves y las placeras sus amigas, Feliciana y la parroquiana de San Juan de Dios, el camarero, el pianista fueron escogidos para que Juan Pablo sembrara en ellos la primera simiente de aquel evangelio al natural. Por espacio de muchas noches hizo propaganda acalorada. A veces se tenía que incomodar, porque le hacían observaciones estúpidas o socarronas. Como se expresaba muy bien, oíanle todos con gran atención, y las chicas del partido le ponían buenos ojos. El mozo era el más entusiasmado y decía: ¿qué pico tiene este señor de Rubín? Pasaba lo de la anarquía y aún lo del matrimonio. Pero en llegando a que todo es naturaleza, reinaba gran confusión en el auditorio, y doña Nieves, tomando el caso a broma, pedía mayor claridad. Pero a ver, don Juan Pablo, explíquese mejor. Porque eso de que todos seamos todo no lo calo yo bien. Lo primero, hijas mías, decía con unción el expositor, es limpiar el intellectus de errores adquiridos en la infancia, de prejuicios y muletillas. Lo primero es querer entender. No admito argumentos que no sean racionales. ¿Y cuando nos morimos?, preguntó una de las samaritanas. ¿Qué pasa? Hija, cuando nos morimos, pasamos a fundirnos en el grandioso conjunto universal. Mía está. Pues ¿qué querías tú? Seguir gozando y divirtiéndote por allá. ¿Y Dios? Dios. Francamente, no me gusta. Por consideraciones que se deben a toda gran idea histórica, no me gusta. Digo, a hablar mal de él. Me concreto, pues, a negarle. Respetuosamente. Otra. ¿Qué cosas se le ocurren? De modo que la misa no es nada tampoco. María Santísima. Con lo que sale usted ahora. La misa. Es un rito, uno de tantos ritos. Y lo mismo da oírla que no. ¿Y para qué son los funerales? Otro rito. La que no pueda o no sepa dar a la naturaleza lo que es de la naturaleza y a la historia lo que es de la historia, que se calle. No hay tal muerte, hijas mías, la que tenga oídos, oiga. Esta es la verdad. Morirse es cumplir una ley de armonía. Como que se va una a la sustancia de la tierra y se mezcle con ella, apuntó doña Nieves. Tú lo has dicho. Digo, usted lo ha dicho. Y así viene a resultar que con nuestra defunción lo que hacemos es darle jugo a las plantas. De modo que muchas verduras, ¿qué son sino gente que se ha convertido, pongo el caso, en brecolera? Quita ya por Dios. Exclamó santiguándose una de las placeras. ¡Qué risa con usted! Pero el alma se echa a volar y va para arriba, qué sé yo dónde. A correrla por ahí, porque lo que es infierno no lo hay. En eso sí que estoy conforme con el señor de Rubín. En verdad os digo que no hay ni infierno ni cielo, ni tampoco alma, afirmó Rubín con acento apostólico, ni nada más que la naturaleza que nos rodea, inmensa, eterna, animada por la fuerza. Por la fuerza. Sí, aseveró el mozo del café, por la fuerza. Claro. Y hacía esos gestos como el que va a levantar un gran peso o a echarse a cuestas un sillar. Llámelo usted H, repuso doña Nieves. La fuerza, el alma. Como quien dice, la idea. Doña Nieves, por amor de Dios. Dijo Rubín con desesperación de maestro. Que se me está usted volviendo muy hegeliana. Lo que yo no comprendo es una cosa, indicó con la mayor candidez una de las mozas del partido, y es que si no hay nada por allá. ¿Dónde están las ánimas? ¿Qué ánimas? Otra. Las ánimas benditas.
Juan Pablo soltó la risa. Nada adelantaremos, si no os fijáis bien en que el hombre no puede conocer como real nada que no esté en la naturaleza sensible. El que tenga ojos, que vea. Eso. Y lo uno no quita lo otro, observó doña Nieves con aplomo, empezando a tomar su chocolate. Porque habrá toda la naturaleza que usted quiera, pero eso no quita que haya también Santísima Trinidad. Señora, por los clavos de Cristo, dijo el filósofo ya sin saber por dónde tirar. Fijemos ante todo el concepto de naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Otra. El campo, indicó con presteza la de San Juan de Dios. Y los animales, murmuró el ciego, que era el que menos hablaba. No digáis tonterías, manifestó doña Nieves. La naturaleza somos nosotros los pecadores, todos frágiles. ¿Verdad, don Juan Pablo? Los pecadores son naturaleza, apuntó otra. Por eso a los hijos de pecado los llaman naturales. Claro. Vaya un lío que me arman ustedes. Una de las placeras que presentes estaban tenía muy abultado el seno. En cierta ocasión, estando confesándose, le dijo el cura, sea usted modesta en el vestir y no haga ostentación de esas naturalezas. ¿Qué, señor? Eso, la delantera. Por esto, al oír hablar de naturaleza y de pecado, creyó que se referían a aquellas partes que debe cubrir el recato, y dijo escandalizada. Vaya unas conversaciones indecentes que sacan ustedes. Indecentes no, hija. Lo que yo digo y sostengo, manifestó una de las samaritanas, tirando por la calle de en medio, es que este don Juan Pablo está guillado. Loco, tal vez no. Pero fatigado sí de sus inútiles esfuerzos. Ni abriendo con martillo un boquete en aquellas cabezas de piedra, lograría meter la luz de la verdad. Corriéndose al velador inmediato, donde estaba cenando el ciego, mandó al mozo que le pusiese allí su chocolate. El ciego volvió hacia él sus ojos vacíos y muertos, su cara que parecía un quinqué sin encender, y le dijo con profundísima tristeza. Pero es verdad, don Juan Pablo, lo que usted nos cuenta. ¿Lo cree usted así, o es que quiere entretenerse y divertirse con nosotros, ignorantes? Me ha llenado usted de dudas. ¿Será verdad que cuando uno se muere se convierte en escarola? Juan Pablo miró al ciego, y se helaron en sus labios las palabras con que iba a espetarle nuevamente su cruel filosofía. Era Rubín hombre de buen corazón, y le pareció poco humano aumentar las tinieblas de aquella triste y miserable vida. Pero al propio tiempo su conciencia no le permitía desmentir lo que acababa de sostener. La dignidad por delante. Estuvo luchando un rato entre la piedad y el deber, y como el ciego volviese a preguntarle con insistente afán. Pero es cierto que al morir nos convertimos en berzas. Le replicó el apóstol. Le diré a usted. Hay opiniones. No haga caso. Si no fuera por estas bromas. ¿Cómo se pasaba el rato? No siguieron estas conversaciones filosóficas, porque sobrevino lo de Sagunto, y este suceso absorbió la atención general en todos los cafés, desde el más grande al más chico. Rubín estaba furioso, y sostenía que el gobierno no tenía vergüenza si no fusilaba en el acto. Pero en el acto. A Martínez Campos, a Jovellar y todos los demás que habían andado en aquel lío. Cuando sus amigos no le querían oír sobre este particular, hablaba solo. Desmentía categóricamente cuantas noticias llegaban al café. Todo era falso. Antes que el príncipe viniera, habría un levantamiento general, y los carlistas harían el último esfuerzo. Negaba que don Alfonso hubiera llegado a Marsella, que se embarcase para Barcelona en las navas de Tolosa, y viéndolo entrar en Madrid habría de negar que estaba entre nosotros. Pero una noche, después de largas ausencias, llegó Feijóo al café, y sentándose los dos aparte, le dijo. Hombre, he visto a Jacinto Villalonga. He hablado largamente con él. Ya sabe usted que es de la situación y muy amigo mío. Por supuesto, no acepta la dirección que se le ha ofrecido, porque prefiere andar suelto. Es uña y carne de Romero Roledo. Y voy a lo que iba. Le he hablado de usted. ¿De mí? Sí. Es preciso colocarse.
Usted no puede continuar así. Mire usted, amigo Feijóo, dijo Rubin masticando las palabras, para salir de aquel atolladero. Yo no puedo admitir. ¿Y el decoro de los hombres? Yo he profesado toda mi vida. Música, música. Yo no soy de esos que hablan mal de una situación, y luego van a quitarles motas al que antes desollaron. Música, música. En fin, que yo agradezco. Pero no puede ser. Me ofendería, sí señor, me ofendería. ¿De modo?, exclamó Feijóo en voz alta, abriendo los brazos y tomando un tono que no se podría decir si era de indignación o de burla, de modo que ya no hay patriotismo. Otra. Patriotismo sí hay. Pero yo. Usted hará lo que yo le mande, y tendremos credencial. Rubin siguió toda la noche afectando mal humor, una severidad torva, el malestar de la persona a quien ponen un puñal al pecho para que consume un acto contrario a sus convicciones. Al retirarse a casa, se comparaba con Wamba y decía para su sayo, ¿cómo ha de ser? Paciencia. Tengo que ser Alfonsino. A la fuerza. Vaya un compromiso. Red Dios, qué compromiso.